Todos los seres humanos buscamos vivir una vida plena, saludable, abundante y feliz. ¿Te has preguntado qué es lo que te frena a conseguirla? Te invito a emprender el viaje de autoconocimiento para así poder develar tu historia y lograr ser compasivo contigo y con los demás. Yo soy Denise Ramos, soy psicóloga clínica y esto es Sanando la Raíz. Hola, querida comunidad, una semana más aquí acompañándolos en sus oficios, en el carro, en la cama, en el break, en cualquier lugar donde se encuentren. Estoy muy gustosa de estar una semana más con ustedes. En uno de los capítulos anteriores hablamos de qué son los límites. Si aún no has escuchado ese episodio, te recomiendo que le pongas pausa a este y vayas a la primera parte para introducirte en el significado y en cómo se configura un límite. En este episodio me gustaría que nos centráramos más en los tipos de límites o en todo caso en cómo se ven. Porque sé que generalmente creemos que colocar límites tiene que ver con decir que no. Y esta solo es una de sus formas de expresión. No solo recae en este modo. Tiene otras maneras y te las voy a explicar en un momento más. Un límite puede que se configure explícita o implícitamente. Es decir, podemos mostrar hasta dónde sí permitimos en nuestras vidas, hablando y hasta actuando en consonancia con él. Pero también podemos mostrarlo desde el ejemplo, desde dónde nos posicionamos en la vida y las decisiones. En este caso, esa forma sería implícita. Es lo que está entre líneas, lo que no necesariamente tengo que decir, sino que lo actúo, lo encarno y lo vivo desde dentro. En la actualidad hemos escuchado mucho hablar de los límites y de su importancia, pero no siempre identificamos sus maneras de colocarlos o cómo saber si lo estoy expresando, si sí los estoy poniendo o no. Creo que puede haber mucha confusión al respecto. Entonces hoy te traigo varios ejemplos. Como ya lo mencioné, sí, decir que no es una muy buena forma, aunque no sea la única. Decir que no quiero hacer algo cuando así lo siento es una buena manera de poner un límite. Practiquemos y aprendamos a decir que no, querida comunidad, sobre todo si nos cachamos siendo personas muy complacientes, donde anteponemos la tranquilidad y satisfacción de otros y a nosotros mismos nos dejamos o nos terminamos dejando al final. Si me invitan a algún lugar y yo no tengo ganas de ir porque tengo otras prioridades o simplemente porque no me siento con humor para hacerlo, puedo decir que no. Si me piden un favor y yo no puedo hacerlo o no quiero hacerlo, puedo decir que no. Si me ofrecen algo de comer que no disfruto, puedo decir no gracias, o no puedo, o no quiero, o no se me antoja. Puedo ser amable, puedo dar explicaciones o puedo no hacerlo también. Eso ya dependerá de mí o de la relación que esté en juego o del momento, pero no es obligación de alguna manera dar tantas explicaciones. Las explicaciones en exceso se dan cuando estamos inseguros, cuando lo estamos haciendo desde un lugar de miedo, de querer que nos acepten, que nos aprueben. Y eso es algo que hay que trabajar también. Si me piden dinero prestado y sobre todo si es alguien que ya me ha quedado mal o simplemente tengo otros planes con esa cantidad de dinero, puedo decir que no. Si me demandan tiempo de escucha o atención, pero me siento indispuesto o indispuesta, puedo decir que no. Explícitamente podemos decir que no, sin temor, sin miedo al rechazo o a la no aceptación. Ejerzamos nuestro derecho de darnos nuestro espacio y de colocar estos límites que en lugar de alejar, nos van a acercar a las personas y situaciones a las que verdaderamente podemos sacarle valor y que van a sumar en nuestras vidas. Implícitamente también decimos que no cuando nos escuchamos y atendemos nuestras propias necesidades. Por ejemplo, si alguien me dice que requiere un favor y yo de hecho sí puedo, pero no puedo cuando esta persona lo está solicitando, sino que en otro momento, yo puedo decirlo. Yo puedo decir, puedo hacerlo, pero en otro momento. Dame tiempo
o espérame, o estas son las formas o las... No quiero pronunciar la palabra condiciones porque en realidad no condicionas un favor, pero sí tiene que ver con escucharte y respetar tus propios tiempos. Y si después de expresarlo, la otra persona se enoja o se molesta porque no es a su modo, esto se convierte en manipulación y tú tienes que estar alerta de ello. Entonces tienes derecho a tomar otras determinaciones al respecto. Hacer cosas que otros te piden porque puedes y quieres, siempre y cuando no dejes de lado que es una decisión basada en ti, no en esperar algo de los demás por hacerlo. Tenemos que observarnos, darnos cuenta si estamos complaciendo a otros porque esperamos su aceptación, su amor, comprensión, esperamos inclusión de su parte o simplemente porque podemos ayudar y queremos hacerlo. Todo depende desde qué lugar hagamos las cosas que nos vamos a sentir bien o mal después de hacerlo. Así que mucho ojo con esto. Tenemos el derecho de hacer o no las cosas, de hablar o no, de expresar o no hacerlo. Solo recordemos que este mismo derecho lo tienen los demás y que buscando y esperando respeto debo hacer y dar exactamente lo mismo. Solo nosotros pactamos nuestras propias banderas rojas. ¿Con qué cosas podemos ser condescendientes y con cuáles otras definitivamente no? Entonces, ahora sí, ¿cómo se ven los límites? Pongo límites cuando digo que no quiero hacer algo. Pongo límites cuando digo que puedo, pero en otro momento o considerando mis tiempos y horarios. Pongo límites cuando expreso explícitamente cómo me siento ante ciertas circunstancias que me hieren y lastiman. Pongo límite cuando me retiro de una situación que se vuelve peligrosa para mi integridad física y mental. Pongo límites cuando pongo espacios, pausas en la vida, cuando termino una relación que me hace daño. Pongo límite cuando denuncio legalmente un abuso de cualquier índole, incluyendo abuso sexual. Pongo límites cuando expreso abiertamente injusticias que he vivido, cuando acepto mis carencias y necesidades. Pongo límites cuando me escucho, me atiendo, me hago caso y me hago cargo de mí. Cuando confío en mí y en mis decisiones, estoy poniendo límites. Cuando me rijo por esas decisiones y me mantengo firme y con la frente en alto, es una manera también de hacerlo. Pongo límite cuando decido ir a terapia o realizar cambios en mi vida. Y no solo terapia, cualquier situación que promueva esos cambios y que promueva ese movimiento, estoy realizando, estoy delimitando cómo estoy en la vida, cómo me paro ante ella y ante los demás. Cuando dejo de ir a lugares donde no me siento cómodo o cómoda, estoy poniendo un límite. Pongo límites cuando dejo de hablarle o dejo de relacionarme con personas con las que no me siento bien. Cuando tengo conversaciones incómodas para mejorar mis relaciones interpersonales. Cuando comienzo a poner límites desde que emprendo el autoconocimiento, desde que me observo, desde que me exploro, desde que conozco mi historia, estoy poniendo límites sin darme cuenta. Cuando yo me amo, me respeto, me doy mi lugar. Y cuando yo estoy poniendo el ejemplo de cómo me gusta ser tratado, cuando expreso a partir del ejemplo cómo yo me trato, cómo yo me doy mi lugar, cómo yo me amo. Pongo límites cuando expreso abiertamente mi opinión sobre algún tema, aunque difiera con la opinión de los demás, o sobre todo cuando pienso diferente a otros puntos de vista, porque muchas veces nos quedamos callados porque pensamos diferente, porque nos da miedo no ser aceptados, no ser escuchados, no ser tomados en cuenta. Y a veces preferimos callar nuestro propio criterio, nuestras propias opiniones. Entonces yo pongo límites cuando yo expreso quién soy y cómo pienso.
Entonces también pongo límites cuando soy yo mismo, sin miedo ni expectativas. Cuando me permito conectar con lo que soy. Cuando estudio o aprendo cosas nuevas de mi interés. Cuando hago ejercicio porque quiero cuidarme. Cuando como mejor y saludable. Cuando hago cosas que me agradan, que me gustan, que me llenan de vivacidad. Cuando pongo como innegociable el tiempo para mí, ya sea de autoconexión o de estar o convivir con personas que quiero o hacer alguna actividad que me genere tranquilidad o satisfacción. Pongo el límite cuando pongo mis propios espacios en todas las relaciones y ámbitos donde yo me desarrollo. Cuando delego responsabilidades, cuando yo devuelvo lo que no me pertenece. Pero también pongo límites cuando yo me hago cargo y responsable de lo que me compete. Pongo límites cuando organizo mis tiempos como yo siento pertinente. Cuando contesto una llamada o cuando no lo hago. Porque así lo decido. O porque puedo o no puedo. Cuando me entrego por completo a una actividad que estoy haciendo, ya sea laboral, personal o de descanso. Cuando cobro dinero que me deben de una manera muy determinada. Pero también los estoy poniendo cuando decido no esperar más o no tolerar incumplimiento de palabra o de plazos. Pongo límites cuando expreso abiertamente que no me gusta que me hablen de cierta forma. Ejemplo, con groserías, burlas, sarcasmo, etc. Cuando me voy de una cita en la que ha pasado más de media hora esperando y yo respeto mi tiempo, estoy poniendo un límite. Estamos poniendo límites cuando no nos comparamos con los demás, cuando no juzgamos y no criticamos a otros. Sobre todo los ponemos cuando escuchamos a alguien quejarse mucho o hablar de los demás y les pedimos que no lo hagan en nuestra presencia. Pongo límite cuando desvío ese tipo de conversaciones, cuando redirijo mi atención hacia cosas de mi interés. Pongo el límite cuando yo tomo acción, tomo las riendas de mi vida, de mis pensamientos, de mis acciones. Recuerda, los límites no son con los demás, son con nosotros mismos. Debemos actuar en congruencia con lo que les pedimos a los demás. Si demandamos respeto, tenemos que caer en la absoluta resolución de que primero debemos darnos ese respeto innegociable a nosotros mismos. Mostramos el camino, encarnando quiénes somos, siendo genuinos, escuchando nuestra voz interna, creando y siguiendo nuestro propio camino. Esa es la mejor forma de poner límites desde un lugar de amor y convicción, donde no es necesario pedir nada, simplemente actuar en congruencia con quién soy y con lo que busco. La respuesta se da mucho más fácil desde ese lugar. Ahí entendemos rápidamente cuándo estamos siendo responsables de lo que estamos viviendo y de todo lo que nos está rodeando. O entendemos rápidamente cuándo es momento de retirarnos, de irnos, de hacernos a un lado, de alejarnos de esas situaciones o personas. Los límites conscientes podemos empujarlos, crearlos y fomentarlos. Pero para que nos creamos todo esto, tenemos que conectarlos con los procesos inconscientes también. Esos que nos jalan y que a veces parecen que van en contra de lo que queremos o buscamos. Por eso siempre recalco y reitero, el trabajo interior es esencial para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales. Somos seres sociales y todos nuestros ámbitos familiar, personal, laboral, todos esos ámbitos tienen personas y situaciones que requieren que nosotros hagamos valer nuestros límites. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces tus límites? Cuéntame. Puedes escribirme a sanando.desde.larraíz en Instagram o al correo electrónico que vas a encontrar en la descripción del podcast. Recuerda darle 5 estrellitas si estás en Spotify, si estás en alguna otra plataforma. Tu like o algún comentario, sabes que me encanta leerte. Gracias por llegar hasta aquí. Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.